Javier, ¿es viable la Argentina en medio de una negociación con la deuda, de la desocupación que aumenta, de la inflación que no para de crecer, de la economía en crisis y las empresas que cierran? ¿Qué es lo que puede pasar? A ver, yo digamos, me parece muy interesante la pregunta como vos la planteaste desde un modo estructural, ¿sí? Para que la gente tenga horizonte. Yo soy especialista en crecimiento económico, justamente. Y cuando arranco mis conferencias sobre crecimiento económico, digo que no sabemos cómo será el futuro, lo único que sabemos es que será mucho mejor. La realidad es que la teoría económica y la evidencia empírica sí son un claro manual de qué hay que hacer para salir de esto. Ajá. ¿Cuál es el problema? Es que Argentina vive negando sistemáticamente ese camino. Claro. Es decir, el camino por el cual, digamos, los países prosperan y se vuelven ricos tiene que ver con la libertad económica. ¿Cuál es el problema con eso? Que avanzar en las libertades económicas y las libertades políticas va en contra de esta casta política nefasta que tenemos, ¿sí? Y por eso nos hundimos. Y hacer las reformas que nos convertiría en un país desarrollado, ¿sí? Va en contra de los intereses de los políticos. Y cuando te dicen que no se puede hacer, es falso, por dos cosas. Porque lo hicimos en 1860 con la Constitución de Alberdi, y de ser un país de bárbaros, en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. Vos decís, bueno, pero eso fue en el siglo XIX. Mirá, en el siglo XX lo mismo también hizo Irlanda, y de ser uno de los países más miserables de Europa, hoy tiene un PBI per cápita que es más de 10% mayor que el de Estados Unidos. Es decir, que esto es factible. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que esas reformas las tienen que hacer justamente los que tienen que perder en esto, que son los políticos. Ahora, también tengo otra buena noticia. A ver. Porque a lo largo de la pandemia hemos tenido manifestaciones de la gente. La gente salió a la calle el 20 de junio y el 9 de julio. Y desde mi experiencia personal frente a otras manifestaciones, ¿vos qué encontrabas? Reclamos absolutamente contradictorios, cosas que, digamos, eran incoherentes, cosas separadas. O sea, no había una gran idea del reclamo y el problema del reclamo. Y como vos sabés, hubo, digamos, a río revuelto ganancia de pescadores, y ahí siempre ganaban los políticos oportunistas, en especial los populistas. Y así es como que nos hundimos. Ahora, ¿cuál es el punto? Si vos mirás lo que fue la manifestación del 20 de junio, la gente salió a reclamar por la libertad, salió a reclamar por el derecho de propiedad y salió a reclamar por la posibilidad de trabajar. Todas banderas liberales. Y en la del 9 de julio le sumó a eso la igualdad ante la justicia, la igualdad ante la ley. Es decir, eso, digamos, que es la gran bandera del liberalismo. Entonces, si bien hoy parece que todo es espantoso, porque de hecho lo es, pero es tanto los errores que comete el gobierno y tanto el daño que está causando, es que la gente empezó a despertar y empezó a entender cuáles son los fundamentos básicos por los cuales podemos salir adelante. Entonces, dentro de esta situación donde Argentina tiene la cuarentena más estúpida del mundo, porque es una cuarentena cavernícola, que es la más larga y la más profunda, digamos que es el país que más daño ha causado sobre su sistema productivo, ya que si vos tomás el primer semestre en términos de caída de PBI, lo anualizás, es una caída del 52%, digamos, con toda la destrucción que se está haciendo en el tejido productivo, con la pobreza que va a estar pasando el 45%, y con un alto riesgo de hiperinflación. A pesar de todo esto, que las chances de que estallen son muy altas, ¿sabés qué es lo importante? Cambió la cabeza de la gente. Es decir, vos podés tener crisis, pero si la gente cambia la cabeza, cambiaste todo. Pensá que, digamos, a Japón le cayeron 2 bombas atómicas y sin embargo se convirtió en un país desarrollado. Tener una crisis, ¿sí?, no es el problema es lo que hay adentro de la cabeza. Y si la gente empieza a cambiar y empieza a entender que el camino es el camino de la libertad, y nos sacamos la idea del Estado presente, digamos, y de tener que sostener a toda la política parasitaria, te puedo asegurar que en 35 años Argentina se vuelve un país desarrollado. Ahora, Javier, vos hablabas recién sobre
usabas la palabra no vinculada a una cuarentena estúpida, una cuarentena que no fue inteligente. ¿Cuál habría sido, según tu opinión, la mejor manera de hacer la cuarentena aquí? Es buena la pregunta, porque viste que acá siempre hablan del método científico. Sí. Y del método científico lo único que aplicaron fue el nombre. ¿De dónde sale la idea del método científico? El método científico parte de un modelo matemático que se desarrolló en 1927, que se llama SIR, que es susceptibles, infectados y removidos. Básicamente, eso se traduce en 3 ecuaciones diferenciales, no voy a ir al detalle, pero la clave está en que vos bajes el ritmo al cual la gente se infecta y aumentes el ritmo al cual vos removés las personas. Entonces, ¿cómo haces para bajar la probabilidad de gente infectándose? Una, separando los grupos de riesgo, claro. ¿sí? Otra, cambiando las conductas, el distanciamiento social, ¿sí? Lo que tiene que ver con el uso del barbijo, ¿sí? Con la higiene. Si vos te fijas, todas esas cosas tienen que ver con la esfera individual. ¿Y qué es lo que queda en la esfera del sector público para acelerar la tasa de remoción? Básicamente hacer testeos masivos. Entonces, cuando vos haces testeos masivos, los infectados quedan dando vuelta menos tiempo en el sistema, por ende los recluís y de esa manera, el ritmo al cual crece el virus es mucho menor y por ende, tu sistema de salud va a responder mejor. Y esa era la clave. La clave era los testeos masivos. Ahora la pregunta es, cuando se le propuso al presidente que baje el gasto de la política porque dejaron sin ingresos a las empresas, ¿qué dijo el presidente? No, que eso no lo iban a tocar. Es decir, que los privilegios de la corporación política no se tocan. Es decir, ¿y qué es lo que pasa? Claro, como primero tienen que gastar en ellos, claro, la plata que queda remanente y no alcanza para hacer testeos masivos. Entonces no hay testeo masivo. Entonces, como no hay testeos masivos, no hay forma inteligente de aplicar la cuarentena. Entonces se aplica ¿qué? El peor de los métodos de todo, el método más cavernícola, que es básicamente encerrarnos a todos. Ahora, pero que también, es bastante estúpido, porque supongamos lo siguiente. Supongamos que vivo en un lugar que está lleno de leones. Y bueno, puedo correr el riesgo de que el león me coma. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Me encierro en la caverna? Ahora, ¿cuánto tiempo puedo resistir ahí? Y en un momento me voy a morir de hambre. Con lo cual, tarde o temprano, yo voy a tener que salir a medir costos y beneficios, pero tengo la certeza que si me quedo encerrado, me muero de hambre. La cuarentena que impulsó el gobierno generó un destrozo del sistema productivo, por ende termina destrozando el consumo, y que emitan papelitos de colores, sí, porque en el fondo todo lo están arreglando supuestamente con emisión monetaria del Banco Central, lo único que va a hacer es generar un desastre inflacionario. Entonces Javier, no funciona así. Entiendo. Javier, vos decías que la gente puede cambiar la cabeza o está cambiando la cabeza. Se lo vio en una votación, en la última votación, más pareja, entre 2 sectores claramente. Se la ve a la gente en la calle. Mañana está el 17A, tal vez también con mucha acción social. Ahora, hay otro sector que me parece que es alimentado desde un Estado, como bien vos decís, que no sé si lo hace a propósito, lo hace adrede. Vos hablás de una burocracia para sostener el poder. ¿Es esto lo que vos explicás? Sí, no solo eso, Hugo, O sea, primero, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay un estudio del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que analiza la ineficiencia técnica del gasto público en todo el mundo. Sí. Vos fíjate, la peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y de esos 7,2, hay 5 puntos de un rubro que se llama filtraciones. Filtraciones es una forma elegante de hablar del robo. Entonces, mirá si en lugar de hacer todos los desastres que hicieron, hubieran dado asistencia bajando lo que robaban, pero no están dispuestos a hacer eso, Hugo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que lo que hay que tener en cuenta acá, que hay que dar una batalla de índole cultural. ¿Cuál es la cuestión cultural? Es decir, hay que plantearle de frente a la sociedad que la justicia social es injusta y hay que decirle, mire, ¿usted está a favor del trato desigual frente a la ley? ¿Usted está a favor del robo? ¿Usted está a favor de la violencia? Entonces, la verdad es que
Eso es lo que está en el fondo en la justicia social, porque esto es la decisión de alguien en la poltrona de robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo discrecionalmente a otro. Y eso es tremendo, porque es un robo, es tratar desigualmente frente a la ley. Entonces es una discusión moral. Y yo lo que creo que viene a partir de ahora es una discusión moral, porque hay un grupo que quiere trabajar, que quiere vivir del fruto de su trabajo, y hay otro grupo que quiere vivir de parasitar al resto, y otro que quiere vivir con la intermediación de eso con las porosas manos de los políticos. Javier, vos mencionabas recién que el Estado debería hacer algunas modificaciones, algunas reformas que no quiere hacer porque los afectaría a los gobernantes, ¿no? ¿Qué tipo de reformas concretamente decís que habría que hacer? Mirá, por ejemplo, nosotros con Diego Giacomini, nosotros estamos proponiendo una reforma del Estado que implica bajar 15 puntos el gasto público en términos de PBI para poder bajar en más de 10 puntos los impuestos. Fíjate esto, nosotros propusimos eliminar de cuajo la obra pública yendo un sistema de iniciativa privada a la chilena. Es decir, sistema que en Chile funciona bárbaro. Pero ¿cuál es el problema? ¿Acaso tengo que contar que existe una causa que se llama la causa de los cuadernos? Claro. Que muestran cómo los políticos roban con la obra pública. A ver, otro tema que es escandaloso, los subsidios económicos. Nosotros también propusimos un mecanismo para eliminar de cuajo los subsidios económicos, redefiniendo las condiciones de equilibrio en la ecuación económica financiera del contrato de las empresas reguladas. Y claro, pero ¿sabés cuál es el problema? Que se termina el pasamano entre el político, ¿sí?, y, digamos, la empresa. Entonces, claro, lo que vos te das cuenta, que claro, cuando vos tocas partidas que implica bajarle el robo a los políticos, ahí no van. Bueno, pero hay que plantárselo de frente. Es decir, no es la única. Digamos, otra cosa que para mí debería ser motivo de eliminación directa, y esto es muy grave lo que voy a decir, es eliminar las transferencias discrecionales, ya sea de nación a provincia y de provincia a municipio. Porque fíjense la inmoralidad de este gobierno, porque son unos inmorales, hay que decírselo en la cara. ¿Qué pasa? Gobernaron sin presupuesto, pero no es que vos gobernás sin presupuesto. Cuando vos no tenés presupuesto, ¿qué haces? Usás el del año anterior. Ahora, sucede que el nivel de precios de hoy está 42% por encima del año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que por un efecto nominal hay un montón de ingresos adicionales que, como están fuera de presupuesto, discrecionalmente el gobierno lo usa para repartir como se la dé la gana. ¿Quién lo reparte eso? Cafierito tercera generación. ¿Y a quién se lo da? A la provincia de Buenos Aires. Y Kicillof, cuando agarra el dinero, ¿vos cómo crees que lo reparte? Se lo reparte sobre, básicamente, los municipios que son afines. Se lo dan los intendentes afines y a los que no son del mismo signo los revienta. Ahora, esta estructura, Javier, armada así a lo largo de muchas décadas, porque armar un sistema político con determinados vericuetos, como estás explicando, cuesta mucho desarmarlo. Digo, hay espacio, lo cultural, que tarda a veces generaciones en cambiarse. Hay espacio para un cambio, alcanza con que la gente esté más informada. ¿Por dónde viene la cosa? A ver, yo creo que hay espacios para un cambio, porque si no cambiamos vamos a seguir cayendo. A ver, Argentina en 1895 tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Entre los primeros años del siglo XX éramos uno de los 5 países más ricos del mundo, al menos hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Sí. Ahora, hoy somos 70 y en caída. Yo creo que si hoy computamos bien los números, estábamos ya abajo de 70. Entonces, bueno, yo le diría a la sociedad, mire, este modelo que los políticos dicen que no se pueden cambiar, porque en realidad los beneficiarios son estos, han hecho que seamos pobres y les digo algo, vamos a terminar envidiando el bienestar de los países africanos, ¿eh? O sea, pero, como dice mi amigo Gustavo Lázari, me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia. O sea, así es como estamos yendo. Entonces, si no cambiamos de una vez, esto no va a funcionar. Es más, fíjate qué interesante que el gobierno anterior ganó con una consigna que se llamaba ¿cómo? Cambiemos. Es decir, que en el fondo la gente está notando que hay un problema de decadencia y que si no cambiamos, nos hundimos. Entonces, el problema radica que el anterior gobierno, en lugar de cambiar, hizo kirchnerismo de buenos modales. ¿Por qué? Porque en lugar de escuchar a sus mejores economistas, ¿sí? No hizo eso. Solamente escuchó a Marcos Peña y a Durán Barba, uno socialista y el otro marxista.
y que le recomendaron a Macri seguir haciendo populismo. Le recomendó, por ejemplo, que no hable de la herencia recibida. Entonces nunca se explicó el desastre monumental que dejó el segundo gobierno de Cristina. Entonces, digamos, y fíjate esto, digamos, Marcos Peña, cuando tiene que elegir el ministro de Economía, en lugar de elegir a Carlos Melconian, que tenía un programa consistente, pero que le dijo, mirá, tenemos que ajustar o volamos por los aires, ¿qué prefirió? Claro. Elegir al chanta keynesiano de Pratt Guy. Bueno, así terminamos en el Fondo Monetario Internacional y después, digamos, al borde de volar por los aires. Bueno, ahora vinieron, digamos, los que quieren apagar el incendio con un lanzallamas, ¿cómo crees que vamos a terminar? Sí, vamos a terminar incendiadísimo. Claro. Ahora, en este tiempo, lo sabemos, ¿no? Hemos estado teniendo mucho gasto público y poca recaudación. ¿Qué va a pasar cuando termine la cuarentena, cuando se vuelva o se llegue a la famosa nueva normalidad? Bueno, lo primero que yo tendría que decir es, Argentina va camino a tener un déficit fiscal primario en términos de 10 puntos del PBI. 10 puntos. Claro, lo cual es una aberración. Y con lo único que piensa financiarlo es con emisión monetaria. Entonces, tenemos una explosión de oferta monetaria. Que en ¿sí? nuestros bolsillos Que se traduce en una inflación fuerte. Sí, pero fíjate esto, es muy importante lo que acabas de decir, pero tiene un problema adicional, que hoy la posición del EVAX, del ELIX y PASES, tenemos una base monetaria más ahí. Con lo cual la cantidad de dinero se podría estar duplicando o triplicando según si hay una crisis de confianza. Eso por un lado. Por otro lado, hay un desprecio por la moneda doméstica. ¿Por qué? Porque en el último semestre Argentina generó un superávit comercial de 8.000 millones de dólares y sin embargo, a pesar de eso, perdió 1.500 millones de dólares de reservas. Es decir, que hay un desprecio total por el dinero doméstico. Es decir, no hay demanda de dinero doméstico. Entonces tengo explosión de la oferta monetaria, caída de la demanda de dinero y caída del nivel de actividad. Eso, en mi manual, se llama hiperinflación. La hiperinflación está a la vuelta de la esquina. Y les digo un dato más. Una hiperinflación moderna es cuando ustedes ya entran en 3 dígitos. De hecho, Argentina, con la inflación que tiene hoy, está tercero en el ranking mundial. ¿Tercero? Y si pasamos a los 3 dígitos, vamos a quedar segundo, solo detrás de Venezuela. Entonces, pero quiero señalar este dato. En el primer semestre tuvimos una inflación acumulada del 14%. El gobierno está contento con eso. Ahora, fíjense, gran parte del índice no registra variaciones en los últimos 5 meses. ¿Por qué? Porque estuvo cerrado. ¿Ok? Claro. Después tenemos que los servicios públicos están pisados, sí, y tenemos acuerdos o controles de precios sobre bienes esenciales de primera necesidad, como tiene que ver con el tema de la higiene y la limpieza y todas esas cosas. Y los alimentos están apretados, están parcados, ¿con qué? Con lo que es el control del tipo de cambio oficial. Ahora, yo en el tipo de cambio oficial respecto al paralelo tengo una diferencia de casi 100%. Quiere decir que si yo sincero el valor del tipo de cambio, yo tengo escondido ahí adentro 30 puntos de inflación. Por lo tanto, la verdadera inflación que tuve en el primer semestre no es 14, es 45. Y eso anualizado da 120. es una locura. Ahora, ¿por qué decís que el gobierno es inmoral? ¿Qué elemento considerás en tu análisis? Pero, ¿en qué parte querés que me focalice? Por ejemplo, es inmoral, mira, es inmoral, es arrogante, fatalmente arrogante, y esas dos cosas trabajan en conjunción en favor de un gobierno de ladrones. Te doy la medida, y ahora no quieren suspender la compra de dólares. No quieren suspender la compra de los $200. Bueno, eso es inmoral, porque si yo me gané honestamente mi dinero, ¿por qué no puedo disponer de mi dinero como se me da la gana? Ajá. ¿Por qué no puedo comprar dólares? Porque un político no quiere. ¿Quién es para decir que no puedo comprar dólares? Si yo me gané mi dinero honestamente. O sea, con lo cual me están cercenando las libertades ¿de qué? De comprar los bienes que yo quiero. ¿Y por qué me hacen esto? Porque de esa manera yo no puedo, estoy obligado a estar en pesos. Por ende, me suben la base imponible del impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario es un impuesto no legislado, es un robo encubierto, que además permite todas las tramoyas que hace el jefe de gabinete, ¿sí?, beneficiando a las provincias amigas, y las cosas que hace, por ejemplo, el gobernador de Buenos Aires beneficiando a los intendentes amigos. Con lo cual, digamos, o sea, es un robo, es inmoral, además es fatalmente arrogante. ¿Por qué fatalmente arrogante? Porque consideran que ellos
deben determinar cómo se usan los dólares en la economía. ¿Y quién son ellos? ¿Qué administraron en su vida? ¿Cuándo supieron lo que es un negocio? Si son unos inútiles que nunca en su vida hicieron nada. Javier, hablando justamente de la posible, potencial prohibición de la compra de estos $200, ¿por qué te parece que el gobierno tomaría esta medida? ¿Qué consecuencias económicas espera el gobierno dentro de lo que es esta medida, ¿no? ¿Por qué lo hace? A ver, el primer problema es porque las reservas líquidas que les queda son 4.000 millones de dólares. Y el mes pasado hubo 4 millones de personas que compraron los $200. O sea que por ahí solo se le escaparon 800 palos verdes. Entonces están desesperados y se dan cuenta que ya no tienen más dólares. Entonces, ¿qué hacen? Te van a meter una restricción adicional. Cuando te pongan una restricción adicional vas a tener un salto aún mayor de la brecha. Cuando vos tengas un salto de la brecha, que esto es muy importante, quiere decir que vos tenés un exceso de demanda en el mercado de divisas. Y eso implica que en el resto de la economía tenés un exceso de oferta. A ver, en el mercado de bonos, ¿qué implica? Precio bajo de los bonos, altas tasas de interés. Altas tasas de interés, ¿qué implica? Un exceso de oferta en el mercado de bienes, o sea que va a empezar a caer más fuerte el PBI. Cuando pasa eso, vas a tener un exceso de oferta en el mercado de trabajo, con lo cual va a caer el salario real. Y si todo eso lo compactás en términos de ingresos fiscales, son menores, con lo cual te explota más el déficit fiscal, necesitas más emisión monetaria y generar más exceso de oferta y mayor presión. ¿Sabés cómo termina eso? En un estallido. Y para vos, la idea que algunos plantean de esta caída o este rebote, ya sé que vos hablas de la caída del gato muerto, que no es rebote. El gato muerto. Sí, pero digo, ¿tenés expectativa que la economía pueda rebotar aun cuando va en contra de tu idea inicial o no? No, pero el problema, a ver, Hugo, a ver, si yo mido la producción, ponele, de autos en abril fue 0. Sí. ¿Sí? Ahora, si tomo la de mayo, no importa cuánto fue, te da que la mejora fue infinita. Es decir, lo que no hay que permitirle a los chantas vendehumo de los economistas que tiene el gobierno o el séquito que lo rodea, no permitirle hablar de tasas de crecimiento. ¿Sí? Cuando quieran hablar de crecimiento, no le tenés que permitir que comparen contra lo que es el valle, es decir, contra la máxima caída, sino que lo tenés que comparar desde dónde venimos cayendo por culpa de una cuarentena estúpida, donde vamos a tener la peor caída del PBI del mundo, solo casi emparejada con Perú. Entonces, la peor del mundo, ¿decís? ¿Cómo? La peor del mundo. Sí, claro. Sí, vamos a estar entre los 3 que más caen en el mundo. ¿Pero por qué es eso? La realidad es que de todo, o sea, el problema mundial no es la pandemia, el problema mundial es la cuarentena. Hay un trabajo de Robert Barro junto a Ursúa y Wen que te dicen que si el coronavirus fuera de la misma magnitud que la fiebre española, el PBI tendría que caer en el mundo 7%. Ahora, cuando vos mirás la peste española, infectó a 1/3 de la población, claro, tuvo una tasa de letalidad del 6% y mató al 2% de la población. Es decir, que vos tendrías que ver, por ejemplo, en este momento, 2.600 millones de infectados de coronavirus. Tenés 20. Listo, digamos, el error es garrafal. Tendrías que tener por lo menos 160 millones de muertos solo por coronavirus. Tenés 800.000. Listo, le pifiaron brutalmente, le pifiaron por más de 200 veces. Es decir, que el 99,5% de la caída del PBI en el mundo se explica por la cuarentena cavernícola, no por, digamos, por la pandemia. Y acá la responsabilidad de quién es, de la Organización Mundial de la Salud. Y en Argentina, de Pedro Can y toda la infectocracia, ¿sí? que llevaron al presidente a ¿No es mucho decir infectocracia, Javier? Bueno, peor, hay otro grupo que le dice infectadura. Yo fui bastante elegante diciéndole infectocracia. Claro, más democrático. Claro. Ahora, Javier, el panorama es desolador. ¿La Argentina tiene plan económico, sí o no, finalmente? No nos quedó claro. No, Argentina no tiene plan económico. Argentina es la cosa más estúpida que existe en el planeta. Porque este gobierno tiene un fuerte perfil socialista y el socialismo se caracteriza por el plan. Entonces son fuertemente socialismo y son socialismo sin plan. O sea que Argentina es de un capitalismo sin mercado, es un socialismo sin plan. Es decir,
¿Sabes qué? Esto termina en una piña, no puede terminar bien, porque está todo mal. Sin embargo, hay una luz de esperanza en una parte de la población argentina que quiere algo distinto. Y eso puede llegar a ser la base, ¿sí?, de un cambio a futuro que vuelva al país a las bases del liberalismo y volvamos a ser en 35 o en 40 años un país rico y no lo descarto que si hiciéramos las cosas bien en 50 años tendríamos el PBI per cápita más alto del mundo. Javier, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA habla de que la Argentina podría llegar a tener un número no menor al 45% de la pobreza este año, ¿no? En el cierre. ¿Coincidís? ¿Cuál es tu proyección? Yo estoy de acuerdo con eso. A ver, Argentina en el año 2002 tuvo una caída del 10,9% del PBI, la tasa de desempleo estuvo en el 25% y la pobreza en el 55%, con una inflación de 41%. Si mirás los números son bastante parecidos, ¿sí? Puede, digamos, o sea, es bastante factible 45%, pero te digo más, si Argentina continúa con este descontrol fiscal financiado con emisión monetaria, cuando venga la hiper vas a ver la pobreza en el 75% y se va a generar un candombe social tan grande que ni el propio peronismo lo va a poder manejar. Pero como dicen los chinos, viste que tienen escritura ideográfica, el mismo símbolo que significa crisis significa oportunidad. Y ojalá que sea la oportunidad para volver a las ideas de Alberdi, para volver al liberalismo y volver a ser un país rico en al menos 50 años. Vos dijiste 2 veces, al menos en esta charla, Javier, que puede haber hiperinflación. Si sos breve sobre esto, pero quiero que quede muy claro, si vos pronosticás hiperinflación. Yo creo que están dadas las condiciones para que haya una hiperinflación, porque, a ver, en lo que va del año se emitió 1.5 billones para financiar al fisco. Lo que pasa es que no lo ves en la calle porque el 70% fue esterilizado con LELIX y con PASE. Mirá, ahí tenés, por ejemplo, un acto inmoral del ministro Guzmán, que no solo mintió sobre la sustentabilidad de la deuda en el kirchnerismo, sino que además mintió con que ahora es sustentable, lo cual es falso en los dos casos, pero para criticar al gobierno de Macri sí supo hacer las cuentas. Entiendo. Y además criticó a Sturzenegger por esa política que hoy hace el Banco Central. Gracias, Javier. ¿Cómo? No, te agradezco que tengo otra comunicación en línea y no quiero perderla porque, bueno, hablamos largamente. La verdad que avanzamos sobre todos los temas. Te agradezco mucho el contacto de nuevo, Javier.